Nunca había visto algo así. Este segundo trimestre romperá todos los récords negativos que pronto estará en los libros de historia. La reapertura mundial sigue siendo el foco de atención. ¿Cuál será el futuro de Disney? Vamos a analizar todo esto y mucho más en este episodio 95 del TradingView. Soy Dani Pérez, cofundador y senior trader de MDC Capital y de MDC Trading Academy, una firma que provee educación de inversión y trading en los mercados financieros. También proporcionamos capital a los traders más destacados para que operen con nosotros. Hay mucha controversia por los efectos que puede tener la reapertura y una segunda ola de contagios. Se empieza a poner mucho más tenso el tema político en los Estados Unidos a medida que se acercan las elecciones presidenciales. Además, se vienen más estímulos en el camino dentro de los Estados Unidos. El pasado miércoles hubo un sacudón bajista muy fuerte en los mercados mundiales después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtiera lo que les he venido diciendo en los videos anteriores. Y es que el daño actual en la economía puede durar un buen tiempo. Es decir, no está tan de acuerdo con que la economía se va a recuperar rápidamente. Es más, todo lo contrario, de una lenta recuperación. Además, le teme una segunda ola de contagios y descartó la necesidad de las tasas de interés negativas. Bueno, seguro que las tasas de interés negativas vendrán más temprano que tarde. Lo que les he dicho en los pasados videos, al final este último avance en los mercados ha sido soportado por la cantidad de estímulos y por el dinero de la Reserva Federal. Pero es bueno tener claro que ese dinero está destinado mayormente a rescatar el mercado de deuda, como les he dicho anteriormente también. Pero muy poco de eso entra al mercado de valores directamente. Lo que ha pasado es que se ha engordado enormemente el balance de la Reserva Federal desde septiembre del año 2019. Con todo y eso, que hay una altísima cantidad de compra de bonos de deuda, recuerden que vengo anticipando una ola de quiebras de empresas que va a afectar fuertemente al mercado. Y esta ola, para mí, también va a durar un buen tiempo. Algo muy interesante de esta semana que acaba de terminar es que el presidente Trump sigue prendiendo fuertemente las tensiones entre Estados Unidos y China. Al tuitear, tratar con China es algo muy costoso e incluso más que 100 acuerdos comerciales que no compensarían la peste china. Además, el presidente Trump descarta renegociar el acuerdo comercial en su fase 1 y China está buscando bastante acercamiento. Con todos estos problemas que está teniendo el comercio entre China y los Estados Unidos, toda la corriente indica que se está empezando a dar una corriente anti-globalización. Así que se abre una puerta enorme para Latinoamérica, sobre todo para surtir muchas de las cosas que se están importando en este momento desde China. Pero pareciera que el momento nos supera y Latinoamérica no está preparada para poder ser el surtidor predilecto y productor natural para el mercado estadounidense. Creo que se va a perder una oportunidad única que llegó sin estarla buscando. Bueno, friend, quiero compartir contigo mis escenarios basados en análisis técnico para los principales instrumentos financieros. Bueno, el futuro del E-mini, el SP500, muy interesante. Estamos en una de las fases más interesantes porque fíjense cómo el mercado aquí está consolidando y prácticamente siguiendo la flecha que yo le dibujé. Ya tenemos claramente dónde está el techo, dónde está el piso. Así que el rompimiento de alguna de estas dos áreas va a ser clave. Recuerden que un grave desliz en este momento de cualquier decisión mal tomada por parte del gobierno o por parte de las ayudas o a aquellas amenazas que les describí en el TradingView de la semana pasada puede producir una reacción fuerte y eso es algo que de alguna forma debemos tener en cuenta porque recordemos que el mercado se puede ir nuevamente y mi expectativa sigue siendo escenario bajista como primer escenario o el más probable. Pudiera estar buscando el precio de los 2.630 y posteriormente el precio de los 2.170 para estar formando aquí un patrón, ¿ok? O pudiera formarse un patrón de doble piso y romper así aquellos que piensan que esto va a ser un V-shape
una recuperación con un patrón V-shape, es decir, apenas baja, sube, y eso es algo muy importante porque para mí ese patrón no se va a dar. Yo estoy esperando que el mercado vuelva a bajar y si acaso pudiera llegar como precio máximo, que es el último precio objetivo que tengo, hacia los 1900. Fíjense que ya el volumen aumentó un poco, que lo vamos a ver en el índice de la volatilidad, pero que el volumen haya aumentado un poco, eso es algo bien interesante. Recordemos que siguen creciendo las solicitudes de subsidio por desempleo. Esta semana fueron casi 3 millones, muy por encima del dato que esperaban los analistas. Y recordemos que en las últimas 8 semanas hemos sumado 36.200.000 solicitudes de subsidio por desempleo, cifras que es una magnitud realmente impresionante. Yo nunca pensé que vería algo así. Claro que está pasando también algo muy peligroso y es que hay muchas personas en este momento que están ganando mucho más que cuando trabajaban, lo cual seguramente también desalienta para poder volverse a reincorporar a trabajar. Incluso muchos de los que están trabajando también están recibiendo ayuda y todo esto, a mi forma de ver las cosas, es muy peligroso ya que soy venezolano y estas cosas son una película repetida, ya ustedes saben cómo son. Si vemos aquí un análisis un poquito más detallado, nos damos cuenta cómo el mercado no llegó a esa zona de resistencia que les había comentado y que les estaba preveyendo. Miren aquí las dos flechas, que el mercado bajara y al romper esta línea de tendencia se iba a ir con fuerza. Justamente usó eso, utilizó este soporte ahora como resistencia y llegó a un precio importante clave que también les había comentado que podía llegar, que eran los 2.768, realmente llegó a los 2.762 y de ahí subió ¿a dónde? A la zona ahora de resistencia, muy importante, y de ahí el mercado se mantuvo balanceando. Recordemos que en enero y en febrero vimos una caída impresionante, enorme, rapidísima, pero lo que me parece más curioso también es que tuvimos una subida, también un ritmo muy rápido, y eso tiene obviamente a muchas personas confundidas probablemente, pero es por eso que hacemos este video, para brindar claridad y sobre todo compartirles mis escenarios, que eso es una de las cosas más importantes en este punto. Yo sigo pensando bajista, mientras no pase esta resistencia es muy probable que el mercado vuelva a bajar. Y aquí lo pueden ver claramente cómo el mercado entonces está consolidando estas dos áreas. Y mientras esté por debajo de la línea 200 me sigo manteniendo como primer escenario bajista. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. En el caso de que el mercado rompa, ya tenemos aquí el precio de los 2.770, 2.768, posteriormente 2.724 y luego, anoten bien, atención, 2.634 y 2.562. Esos son precios muy probables que de darse algún movimiento fuerte bajista pudiéramos tocar esta semana que viene, y en el caso de que el mercado arranque hacia arriba pudiéramos estar llegando nuevamente al precio de los 2.900 y 2.955. Ahora vamos al caso del Nasdaq o del NQ. Fíjense cómo el mercado está subiendo ahora a un ritmo muy pero muy lento. Terminamos de pasar esa zona de vendedores que habían. El mercado ahora lo utilizó como soporte para mayor continuación, así que cuidado si estuviéramos llegando al precio de los 9.457 y cuidado si en el caso del Nasdaq pudiera llegar a máximos históricos, mientras que el S&P no. Pero en el caso de que la caída no sería tan abrupta, tan fuerte como el S&P. Recordemos que las acciones de tecnología, las acciones de innovación, con respecto a ese rubro, están teniendo un buen performance en esta crisis. También hubo un aumento importante del volumen, y si lo vemos un poquito más detallado nos damos cuenta que entonces en este momento el mercado utilizó esa zona que habíamos puesto como resistencia, ahora como soporte, y de ahí llega a ese precio que también les había marcado interesante de los 9.151, terminó llegando a los 9.100, entre 152 y 156. Interesante. Vamos a ver qué va a pasar. A lo mejor el mercado empieza a consolidar desde este punto de vista y apenas rompa o los 8.944 o los 9.151, pudiera entonces estar o subiendo a los 9.399 o bajando simplemente al precio de los 8.611. Atención, anoten estos precios: 8.252 y 8.011. En el caso del VIX, muy importante porque el mercado usó entonces esta zona de soporte que les había comentado para impulsarse. Entonces ahora ya llegó a estar a 39. Otra vez llegamos a esa zona, estos círculos amarillos, que a mí me parece muy importante, y yo estoy esperando entonces que el mercado haga por lo menos un máximo más alto para empezar así a subir el nivel de volatilidad, y eso también se traduciría probablemente en bajadas importantes en los mercados.
En el caso del petróleo, fíjense cómo el petróleo fue siguiendo la flecha que les marqué, prácticamente llegó a los 30. Les comenté que yo creo que el petróleo se va a quedar aquí un buen rato. Estas subidas se han dado por los efectos de la reapertura, obviamente, y también se corre el rumor por allí de que la OPEP podría tener algún tipo de recorte adicional. Así que yo pienso que si en el caso de que rompa los 30, pudiera llegar a 36, pero mi expectativa es que el petróleo pasa aquí en estas áreas un buen tiempo. En el caso del oro, fíjense cómo el mercado rompe esta línea de tendencia bajista. Les había comentado que el mercado iba a romper, estaba esperando que lo hiciera, lo hizo hacia arriba, llegó al precio de los 1761. Yo estoy esperando que nuevamente vuelva a llegar a los 1790, pudiera venir aquí un retroceso para mayor continuación, y en el caso de que el mercado pase los 1790, sigo con mi expectativa hacia los 1901, que yo creo que eso se va a dar durante este año 2020 o a principios del año 2021. En el caso del Bitcoin, se dio entonces esta semana el tan esperado halving, interesantísimo. El mercado hizo justamente lo que les había comentado, que podía bajar hasta esta línea de tendencia para mayor continuación. Justamente así ahí lo hizo. Estoy esperando que el mercado llegue a los 10.100 y si logra pasar pudiera estar llegando a los 11.500. Así que mientras esté por encima de esta línea de tendencia alcista, estoy esperando que el mercado tenga continuación alcista, o sigo pensando en largo, pero si logra, digamos, romper esta línea de tendencia alcista, pudiera llegar a los 7.592 y si logra pasar, llegaría a los 5.500. Pero mi primer escenario en este momento sigue siendo en largo. Recuérdate lo que te había comentado de lo que era halving, que yo siempre espero, como ha pasado en las ocasiones anteriores, que el halving produce un efecto positivo en el precio, y si no sabes lo que es halving, te lo explico de manera muy sencilla. Es la reducción a la mitad de la recompensa por minar esta criptomoneda. Para explicarte un poco más, cada minado dura más o menos unos 4 años, que más o menos se divide en 210.000 bloques. Cuando esto se da, se denomina halving. Y cuando inició el minado de esta criptomoneda, para los que minaban, la recompensa era de 50 Bitcoin. Después de que pasaron los 4 años o que se minaron los 210.000 bloques, se contrajo a la mitad, es decir, a 25, luego pasó de 25 a 12.5 y en este último que pasó esta semana, pasó de 12.5 a 6.25. Recuerda que el Bitcoin tiene un límite de emisión de 21 millones, ¿ok? Y después de esto, por definición, ya no se emite más de esta criptomoneda, lo cual en este momento siento que le puede dar algún tipo de ventaja. Este evento para mí es sumamente interesante y curioso porque, como les decía, cada vez que pasa un halving siempre tenemos algún tipo de reducción positiva, y también pasa, y eso pasa en la mayoría de los instrumentos, cuando se viene una noticia importante puede venir un movimiento bajista, luego precedido por un movimiento alcista, y pareciera que aquí venden muchísimo, ¿ok? Y aquí vuelven a comprar entonces los profesionales, como siempre. Eso siempre pasa, así que bueno, mientras estemos por encima de esta línea, es importante que lo tengan allí presente. Una semana interesante de noticias, empezando por las económicas. El martes habla el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a las 10 de la mañana en plena operativa. Importante, una noticia súper roja que altera nuestro mercado. Antes de la operativa tenemos los permisos de construcción. Recuérdense que esto es un indicador importante, sobre todo toma una relevancia interesante en esta crisis, ¿okay? Que son los permisos para poder construir. Vamos a ver si aumentan o no y si, digamos, están alineados con lo que piensan los analistas. El miércoles a las 2, la minuta de la reunión del FOMC, importante dato también para tener en cuenta, así que el miércoles puede ser un día bastante tranquilo hasta que llegue esta noticia. Importante el jueves, nuevamente el dato de solicitudes de desempleo, importantísimo. Todo lo que tiene que ver con el Manufacturing PMI, importante, y nuevamente vuelve a hablar el presidente de la Reserva Federal. Recuerden que en este momento mucha de la atención está en que el presidente de la Reserva Federal dijo que la crisis podía durar bastante en el tiempo, y también descartó la posibilidad o la necesidad de unas tasas de interés negativas. Creo que hacia allí se va a volver mucho de las cosas que se van a hablar esta semana con respecto al tema del presidente de la Reserva Federal. Algo muy importante, yo creo que la reducción de las tasas a negativa se puede dar muy pronto o más temprano que tarde. También va a haber que hablar mucho todas las tensiones entre China y Estados Unidos. Esta semana creo que ese tema va a estar sobre la palestra. También la aprobación de nuevos paquetes de estímulos por parte de Estados Unidos, eso también se va a dar esta semana, que es muy, pero muy importante conocer sobre todo eso. Y con
respecto a las ganancias de las empresas, esta semana hay algunas empresas, por ejemplo, de ventas al detalle importantes, Walmart, Home Depot, también está Target, Macy's, esas digamos pueden ser las importantes, Best Buy también. Y desde el otro punto de vista, desde las tecnológicas, estaría en todo caso Alibaba, una empresa importante que mueve a nivel mundial, es una de las que me gusta ver en otras bolsas. Y también estaría Hewlett Packard como otra de las empresas de tecnología importantes que van a reportar esta semana. Después de varios meses en que todos los parques temáticos de Disney fueron cerrados, reabre el parque de Shanghái en China. Las ganancias cayeron un 91% durante los 3 primeros meses del año 2020. Disney Plus, que es el nuevo servicio de streaming, sí reventó la liga, es decir, tuvo tremendos resultados. Veamos un análisis muy interesante de la acción de Disney y todo lo que tiene que ver con sus primeros resultados trimestrales. Las ganancias de Disney vivieron un gran golpe con esta pandemia. Tuvo que cerrar sus 12 parques temáticos y otras líneas de negocio importantes como su línea de cruceros. Esta es la 4ª vez en su historia que esto pasa y la primera desde aquel 11 de septiembre del año 2001. Los efectos de la pandemia han sido tan fuertes que Disney comunicó que no pagará dividendos a los inversores durante la primera mitad del año fiscal 2020. También reportó enormes gastos asociados al lanzamiento del servicio de transmisión de Disney Plus, que por cierto ha sido un éxito alcanzando más de 55 millones de suscriptores. Es decir, en tan corto tiempo de su lanzamiento alcanzaron los números que tenían proyectados a largo plazo. Así que hasta el momento no todo es tan malo. De hecho, Disney Plus es la nueva esperanza de la compañía gracias a unas cifras muy alentadoras. Y eso que hay lugares en el mundo donde todavía no se puede ver, por ejemplo en Latinoamérica. Y bueno, otra gran noticia para la compañía es que con altísimos protocolos de seguridad acaba de abrir el parque de Disney en Shanghái, China. Habrá seguramente mucho aprendizaje para replicarlo al resto de los parques. Esta semana también se conoció un dato muy interesante y es que para hacer frente a esta incertidumbre de estos tiempos, Disney incrementará su nivel de deuda para mejorar su liquidez, pero también para poder afrontar los compromisos venideros. Los vencimientos de esta nueva deuda por 11.000 millones de dólares, escucharon bien, 11.000 millones de dólares, tendrán vencimientos entre 6 a 40 años. Una cifra realmente impresionante. Bueno, también vamos a ver qué tal le va a Bob Chapek, que es el nuevo director ejecutivo de Disney y quien ha declarado varias veces su confianza en la fortaleza de los activos de la compañía. De todos modos, Bob Iger sigue siendo el presidente ejecutivo de Disney y esa experiencia de crisis anteriores en este momento es muy valiosa. Bueno, qué interesante lo que ha pasado con la acción de Disney. Después del año 2015 el mercado empezó a consolidar y justamente en el año 2019 el mercado hizo máximos históricos y de ahí cae con fuerza. ¿A dónde? A la zona de soporte que ha tenido durante todos estos años. Interesante, y ahí el mercado empieza a recuperar y después de la publicación de estos resultados el mercado no cae, sino más bien todo lo contrario, hace una micro consolidación, lo cual es muy importante. Esta parte de aquí es un falso rompimiento al área y de ahí se devuelve con fuerza. En el caso de que el mercado logre romper esta área de soporte, pudiera estar llegando a los 68 después de estar en este momento, al momento de la grabación de este Trading View, en 109. Si lo comparamos aquí con el S&P 500, ha habido varias divergencias desde el año 2019. Fíjense cómo el S&P subía y la acción de Disney bajaba, pero luego sube y empieza a ver nuevamente digamos una especie de correlación alta y luego empieza nuevamente la divergencia y estamos hablando de finales del año 2019. Luego el mercado del S&P 500, que está representado por la línea roja, cae con fuerza, Disney cae con más fuerza todavía y el S&P 500 se recupera muchísimo más de lo que se recuperó la acción de Disney. Y esto es muy importante porque es que Disney en este momento pasó algo muy curioso y es que Disney Plus pasa a ser, después de ser una integración vertical, es decir, se integró verticalmente con respecto a lo que producía todo su contenido a un canal de distribución para poder competir con Netflix.
y ahora esa integración vertical, que era algo más estratégico, con planes a muy largo plazo, ahora pareciera que estuviera sosteniendo el negocio, pero no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista estratégico y de confianza al inversionista. Por eso es que siento que Disney Plus fue una bendición, porque con esta pandemia, sin Disney Plus, yo no sé qué hubiera pasado con esa compañía. Sin embargo, fue una gran acción que tomó a tiempo, y a veces eso en los negocios juega favorable para el que sabe jugar. Así que yo pienso que Disney en este caso, si viene, como les he comentado, que puede venir una segunda corrida bajista importante, Disney probablemente puede caer a los 68 y ahí pudieran haber buenas oportunidades de compra, porque yo sí creo que Disney de alguna forma va a ser una compañía exitosa en el futuro. Eso sí, va a tardar tiempo. Eso sí, se va a recuperar poco a poco, así como fue pasando, digamos, desde la crisis de 2008, que al principio fue muy, pero muy lenta. Fíjense que la crisis de 2008 fue muy, muy lenta, pero ya luego a partir de mediados del año 2011 despegó. Yo creería que eso podría ser algo así que pase con Disney, que los 2 primeros años después de la crisis sea un poco lenta, pero después en los 2 años siguientes despegue con fuerza. Así que bueno, es una apuesta a largo plazo que se ve bien interesante en las gráficas y tiene movimientos que a mí me parecen muy, pero muy interesantes. En esta crisis, todo lo que tiene que ver con diversión, cultura, entretenimiento, se está llevando gran parte de todas las vacas flacas. Y quién sabe por cuánto tiempo. Disney ya ha pasado por situaciones muy duras. Recuerdo lo difícil que fue para la compañía la crisis del año 2008 y me encantó cómo se reinventó y salió muy fortalecida de aquella crisis. Considero que en este momento también saldrá muy fortalecida, pero con grandes contratiempos. Siempre hay mucha afinidad con todo lo que tiene que ver la marca Disney y todas las generaciones. Eso es un activo muy, pero muy valioso y que Disney sabe usar muy bien. Friend, como todos los domingos, comparte este video con ese trader o ese amigo que necesita verlo para que no se lo pierda. Así que nos vemos el próximo domingo en el próximo Trading View.